Hola chicos, buenos días. Buenos días, ingeniero. Nosotros somos el equipo número 5 de trabajo de la asignatura de Mercado y Comercialización Agropecuaria. Nosotros tenemos actualmente un proyecto de cultivos orgánicos, específicamente de pimiento y de cilantro. Tenemos que hacer una tarea, un podcast tipo entrevista acerca de alguien del medio que sepa cómo sobrellevar este tema. Entonces, por eso está usted aquí hoy día con nosotros. Vamos a hacer un par de preguntas y ya, cada compañero me parece que preparó dos, tres preguntas, no, ya depende de cada uno. Entonces, yo voy a ir al final solamente para presentar y continúan en el orden que habíamos quedado. Si nos podría dar una pequeña introducción acerca de lo que es el cultivo orgánico, cómo sería un buen manejo, o sea, para las personas que puedan ver el video que no sepan tanto del tema. Y ahí sí ya seguimos con las preguntas. Ok, listo, no hay problema. El tema de la producción orgánica en realidad viene, no es de ahora, viene ya desde hace muchos años atrás, tal vez 30 o 40 años atrás, como tendencia. ¿A qué se ha debido? Pues básicamente a que la producción tradicional implica mucho uso de productos químicos y en ocasiones, se lo ha visto cada vez con más frecuencia, implica esos productos, el exceso de uso de esos productos, hace que se incentiven más las plagas, que aparezcan muchas más plagas, que tengamos más enfermedades en nuestros cultivos o que nuestros cultivos incluso salgan con algunas trazas de químicos, que obviamente afectan a la salud de quien consume. Entonces, de ahí un poco el tema de la producción orgánica. Lo otro que también ha ido cambiando con el tiempo, hace 20 años atrás era aceptado producir una lechuga, cualquier producto de origen orgánico, una hortaliza, y comercializarla con presencia de tijeretas, con presencia de algún insecto, no necesariamente iban a causar daño, pero sí eran benéficos. Pero era aceptado. No veía en el empaque alguno de estos insectos y era aceptado por el cliente. Y aún así, se lo comercializaba probablemente al doble del precio que se comercializa un producto tradicional. Adicional a eso, esos productos orgánicos solían tener menor calidad de la que tienen los productos tradicionales, es decir, las hojitas venían más lastimadas, los frutos venían con alguna laceración y cosas por el estilo, alguna cicatriz. Ha ido cambiando con el tiempo. Actualmente ya el cliente exige mejor calidad, el cliente ya es difícil que tolere, por ejemplo, la presencia de insectos, pero no quiere decir que la producción no se haya vuelto competitiva. De hecho, actualmente se ha vuelto mucho más competitiva tanto en la producción con sus productos orgánicos mismos o con los productos tradicionales. Entonces, las metodologías son muchas. Hay varias formas de hacerlo. Hay varios espacios en donde se lo puede trabajar, grandes, medianos, pequeños. Hay diferentes niveles de tecnificación. Entonces, sí, hay muchas formas de hacer producción orgánica. Cualquiera en el patio de su casa o incluso los que no tienen patio lo pueden hacer en el balcón y tener los productos básicos que utilizan normalmente en la cocina del día a día. Entonces, en realidad la producción orgánica sí tiene una muy amplia gama de la que se puede disponer. Creo que eso como para que tengan un poco claro el tema de la producción orgánica. Ya, Eh, seguimos con las preguntas. Buenos días, ingeniero. Primero, solo tengo dos preguntas. La primera, que se refiere a producción orgánica, pues normalmente las personas piensan que producir orgánicamente es, o se entiende que es producir sin ningún tipo de químico. Pero a veces hay palabras o temas contradictorios, porque si yo quiero producir orgánicamente, pues creo que en ciertos casos hay plagas o enfermedades que ya, o sea, a nivel extremo que amenazan o tienden a arrasar con toda la producción. Entonces, de ley, por algún motivo, tocará utilizar algún químico para contrarrestar eso, desde mi perspectiva. Entonces, la pregunta sería si es posible producir 100% orgánico sin la utilización de un químico, o no sería posible. De hecho, sí es posible. Lo que tú mencionas suele darse y hay una metodología, un concepto que se utiliza en ese caso, que es la producción ecológica. A veces se habla de producción ecológica justamente porque en algún punto del proceso tuvieron una necesidad de hacer una aplicación de algún tipo de químico. Sin embargo, se debe tener en cuenta, ese producto, esa área que fue fumigada, ya no se puede comercializar como orgánico ni como ecológico. O sea, en realidad eso ya se va al mercado normal, por decirlo así. En cuanto a producción orgánica como tal, con certificación orgánica, tienes que hacer o tienes que tomar medidas preventivas para evitar que eso suceda. O sea, para evitar que tengas un ataque muy fuerte de plagas que, eh, que te obliguen
a tener que hacer alguna aplicación. Entonces ahí ya vienen las medidas preventivas. Tienes que tener barreras, tienes que tener cultivos asociados, debes tener plantas repelentes, pero sí se puede producir de forma 100% orgánica sin necesidad de hacer ningún tipo de aplicación. Pero ya las personas que trabajan mucho más tiempo con eso saben más o menos qué es lo que les puede atacar y previenen para que no llegue a pasar. Pero si utilizas algo de químico en una producción que ya está certificada como orgánica, ahí es un problema fatal. La producción orgánica implica que no hayan residuos de ningún químico en el cultivo, en el suelo, en todo el área productiva durante al menos 2 años. Entonces, imagínate, tú haces una aplicación ahora y en los próximos 2 años ya no vas a poder comercializar como orgánico. Entonces, si tienes una certificación orgánica, si tienes producción orgánica como tal, no puedes hacer ningún tipo de aplicación de químicos. Algunos que trabajan con la metodología ecológica, por decirlo así, sí suelen aplicar en puntos muy específicos de la plantación cuando ya los casos se salen de las manos. Genial. Gracias. Ahí me respondí igual las dos preguntas, porque la otra era de a referencia a la agricultura ecológica. Buenos días, ingeniero. Bueno, la siguiente pregunta es acerca de cómo promover la agricultura orgánica, porque bueno, hay como que ciertos, aún las personas como que no están del todo decididas por el hecho más que todo de que es un poco más costoso producir orgánicamente. Entonces, ¿cómo se promovería la agricultura orgánica? De hecho, ahí hay un par de puntos contradictorios. Tenemos conceptos preestablecidos de qué es lo que se hace, cuánto es lo que cuesta y cómo se debe manejar. Por ejemplo, la producción orgánica no tiene que ser más costosa. De hecho, producir orgánico puede ser más barato y eso nos va a dejar mayor rentabilidad. Siempre y cuando nosotros preparemos nuestros insumos y no dependamos de insumos externos. Por ejemplo, si nosotros tenemos la posibilidad de hacer nuestros propios bioles, nuestros propios abonos, si tenemos camas de lombrices, si sacamos nuestro propio compost, entonces no dependemos de comprar y no vamos a necesitar que alguien nos provea la materia prima para nosotros hacer nuestros bioinsumos. Eso reduce muchísimo el costo de producción en la producción orgánica. Entonces, en realidad nuestros productos no tienen que tener un costo de producción más alto. Sin embargo, si nos certificamos y tenemos algo que nos valide que efectivamente estamos produciendo de esa forma, sí podemos vender nuestro producto a un precio diferenciado, es decir, a un precio más elevado. Eso incrementa más todavía nuestra utilidad porque vamos a tener un sobreprecio y vamos a tener una inversión más baja. Pero para llegar allá cuesta. O sea, y cuesta dinero, cuesta tiempo, cuesta experiencia. Entonces, una vez que sembramos, una vez que implementamos nuestros sistemas productivos y empezamos a caminar, vamos a tener algunos inconvenientes, nos vamos a dar cuenta de que, ay, me faltó producir esto, o necesito un proveedor de X, Y, Z insumo. Entonces, ahí es donde vamos aprendiendo en el camino. Pero cuando ya vemos personas experimentadas, cuando ya vemos personas que tienen muchos años en eso, en realidad producir orgánico, de hecho, es más económico. Producir, nuestro costo de producción como tal suele ser más bajo. ¿Cómo incentivamos al productor? En ese caso, a quienes debemos enfocarnos o con quienes debemos trabajar es justamente con quienes comercializan. Porque hay personas que ya tienen su producción tradicional y son comerciantes. Ellos producen y venden. Y ellos, los que producen y venden, los que se dedican a producir tomates, los que se dedican a producir pimientos, los que se dedican a producir coles, en ocasiones lo hacen en condiciones de macrotúneles, los llamados invernaderos. Y ustedes ven que tienen 5, 6, 7, 10 macrotúneles y de esos, uno lo manejan de forma orgánica. Todos los demás de forma tradicional. Todo lo de forma tradicional para ellos es más barato porque obviamente ellos no producen sus propios insumos y eso lo comercializan, eso se va al mercado. Y el uno solito lo dejan para producir de forma orgánica, pero ellos no producen sus insumos, sino que los compran, los adquieren de otros lados o de otros productores. ¿Y para dónde se va eso? Para su casa, para su autoconsumo. Entonces, el productor está consciente de que no deberíamos utilizar tantos químicos porque los productos salen con residuos. Entonces, en realidad, al que debemos concientizar es al que comercializa. Si a ellos que están produciendo y que ellos directamente están comercializando, le decimos, mire, así como usted está produciendo de forma orgánica, para su consumo, produzca más, cámbiese a producir orgánico, pero certifíquese. Con ese certificado usted va a poder vender a un sobreprecio, se le va a poder poner un precio adicional y va a poder tener mercados muy específicos. Y decirle, pero eso sí, toca ya hacer esa investigación, ese análisis de mercado y decirle, mire, fulano, sutano y mengano, ellos le compran sus productos orgánicos siempre y cuando vengan certificados y le pagan a tanto. Y ahí es donde viene, sí, pero es que me cuesta más. Le cuesta más si es que usted compra sus bioinsumos.
pero si usted mismo los produce, de hecho le sale mucho más económico. Entonces, por ahí es un poco más hacer la parte de concientización, de cómo llegar al productor, pero en realidad el productor está consciente de que el exceso de químicos está haciendo daño. Muchas veces nos encontramos en la vida real, nos encontramos con productores que tienen su área de producción orgánica, pero solo para autoconsumo. La segunda pregunta es, ¿cuáles son las desventajas de la agricultura orgánica? O sea, porque siempre se trata de ver como que las ventajas, pero si existen desventajas, ¿cuáles serían? Como en todo, siempre va a haber alguna desventaja, siempre hay algo negativo de implementar ese sistema productivo. Algunas de las desventajas, o una de las principales tal vez, al inicio, la falta de conocimiento, porque como no sabemos o como no nos hemos preparado lo suficiente, nos atacan plagas, como mencionaba hace un momento Andrés, eh, y no sabemos cómo contrarrestarlas, no sabemos cómo prevenirlas. Entonces, ahí decimos, no, definitivamente no se da, o sea, no es bueno la producción orgánica. Eh, la otra desventaja que yo le vería es cuando no tenemos el espacio, cuando no tenemos eh, la materia prima para poder hacer los bioinsumos. Entonces, si producimos solo para consumo nuestro, en el patio de la casa, la terraza, en el balcón, a lo mejor ni siquiera hace falta, porque a lo mejor las plagas no van a llegar a nuestro cultivo. Pero cuando ya tenemos un área un poco más grande y nos dedicamos a producir volúmenes un poco mayores, entonces ahí sí debemos estar como con más precaución y tener nuestra producción de insumos. Y recuerden que para hacer nuestros insumos se necesita muchas veces estiércol de bovino, de cerdo, melaza, sales, eh, cáscaras de frutas, de verduras, lombrices californianas de preferencia. Entonces, cuando no tenemos esos recursos, se nos complica. Ese arranque puede ser complicado, ese arranque puede ser una desventaja. Lo otro, hay otras metodologías, cuando tenemos una inversión, o cuando podemos hacer una inversión un poco mayor, podemos irnos por la producción hidropónica y podemos tener cultivos orgánicos hidropónicos y podemos utilizar insumos orgánicos también en ese tipo de producción. Ahora, desconocer el tema nuevamente puede ser un problema. Podemos hacer una inversión muy alta, considerando que nos va a ir súper bien o porque alguien nos dijo hágalo de esta manera y ya está, pero no tenemos experiencia en realidad. Entonces, ahí podemos tener una inversión muy alta, luego nos desanimamos y al final terminamos perdiendo un capital interesante o importante porque no nos preparamos lo suficiente. Entonces, sí puede haber algunas desventajas en ese sentido, en el sentido de implementar la producción orgánica. Una vez implementada, podríamos tener dos o tres complicaciones. Si lo hacemos en campo, si lo hacemos en un área muy grande, en un área más amplia, podemos tener influencia en nuestros factores externos, por ejemplo, los vecinos. Digamos que los vecinos producen un monocultivo, plátano, yuca, cualquier otro tipo de sistema. Nosotros tenemos hortalizas, pero ellos lo hacen de manera tradicional y por ahí fumigan. Y la fumigación, cuando hace viento, obviamente nos lleva a la deriva y la deriva termina depositando algunos de esas gotitas, de eso que ellos fumigaron, termina cayendo en nuestro sistema productivo. Entonces, ahí también hay una desventaja. Cuando nuestros vecinos no hacen lo mismo que nosotros, entonces puede haber algún tipo de deriva que nos contamine con lo que ellos utilizan. Y lo otro, la plaga. Entonces, si ellos tienen un monocultivo y resulta que esa plaga que ellos pueden tener allá y no la han controlado bien, puede llegar a nuestro cultivo y también ser plaga en nuestro cultivo, entonces ahí sí podría ser un problema. Para eso tenemos que hacer prevención, tenemos que poner barreras vivas, tenemos que poner cercas rompevientos, tenemos que poner plantas alelopáticas en los perímetros para evitar tener ese tipo de inconvenientes. Pero de hecho es una desventaja para nosotros. Esas considero yo que podrían ser las desventajas, por lo menos las más importantes. Ok, eso es todo. Entonces sigue Erwin. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, mi pregunta era sobre creo que ya la respondió en la pregunta de Geo, porque era sobre los métodos que se utilizan para la agricultura orgánica para controlar lo que son las plagas y enfermedades, creo que ya la respondió. Y Bueno, bueno, de entonces hecho, le voy a hacer de hecho hay varios más. Sí podemos ya, mencionar pues, dos o puede tres mencionar más. más, entonces pues, sería chévere. Sí, a ver, primero, como les dije, como dicen incluso los médicos, es mejor prevenir. Para prevenir, como mencioné antes, las barreras rompevientos, plantas alelopáticas, plantas que eviten que la plaga llegue, el insecto, por lo general, llegue hasta nuestro cultivo. Luego tenemos la siembra de cultivos de diferentes especies, o sea, que no sean de la misma familia, que sean de diferentes familias, para que no les ataque la misma plaga. Y los ponemos intercalados y eso evita que los insectos lleguen y ataquen, porque por lo general
los insectos se multiplican, se propagan o llegan más cuando trabajamos con un monocultivo. Cuando ponemos varios cultivos, los intercalamos, eso ayuda a diseminar la plaga, perdón, a evitar que llegue la plaga. Porque obviamente no tiene preferencia por todos los cultivos, sino solamente por uno o dos de los que están ahí. Luego tenemos los repelentes. Podemos utilizar esencias, podemos utilizar macerados, podemos utilizar algunos productos que los hacemos nosotros mismos. Los ponemos, por ejemplo, a macerar. Se me ocurre el ajo o la cebolla, suelen ser productos que se utilizan. Se los macera, se los deja 3 días, una semana, como extracto. Luego eso se lo disuelve en agua y se lo aplica con aspersión, con pulverizador. No tiene que ser algo costoso, puede ser una bombita de mochila, puede ser una bomba incluso más pequeña, y se lo aspersa en todo el cultivo. Eso evita que los insectos lleguen, más que nada los que pueden ser problemas para el cultivo. Entonces, con eso repelemos. Y luego tenemos algunas metodologías de control. Cuando ya vemos que hay mucha incidencia de algún insecto en particular, ahí podemos utilizar varias metodologías. Por ejemplo, los enemigos naturales. Tenemos un enemigo natural de los áfidos, que es la mariquita. Entonces, si vemos que hay mariquita en nuestro cultivo, no la eliminemos, no la espantemos, no la dejemos que se vaya. Más bien, veamos la manera de multiplicarla, de que haya más. Porque nos va a ayudar a controlar áfidos, por ejemplo, áfidos, pulgones. O tenemos los extractos que podemos utilizar como el extracto de ají. Cuando nosotros queremos controlar o disminuir la incidencia de algún insecto en particular, que a lo mejor ya nos está atacando, podemos hacer una aplicación combinada del extracto de ají con agua jabonosa. Eso, el agua jabonosa hace que el insecto pierda su cutícula, la capa superficial que lo protege, y el ají le va a causar una laceración que al final lo termina espantando o incluso matando. Pero obviamente, si tenemos benéficos, en el rato que lo aplicamos, le va a caer el producto a los dos, tanto al que es plaga como al que es benéfico. Por eso les digo que el manejo sí es un poquito diferente a la agricultura tradicional. Así que sí, también tenemos esa posibilidad. Y lo otro son poner plantas intercaladas que sirvan también como repelentes o como atrayentes. Podemos tener plantas como el ají, sembrado en medio de nuestras camas, en medio de nuestras parcelas, que pueden servir como repelente a algunos insectos. Pero también podemos sembrar, por ejemplo, no sé, se me ocurren flores, que sirvan como atrayente de otros insectos que pueden ayudar a ser polinizadores, a hacer polinización, o algún tipo de planta que ya sepamos, que identifiquemos que atrae enemigos naturales. Y también la podemos poner así mismo intercalada o en los bordes de nuestras parcelas para que atraiga esos enemigos naturales y los enemigos naturales se encarguen de contrarrestar o de combatir a la que puede llegar a ser una plaga. Entonces sí, de hecho sí hay muchas alternativas y la idea en producción orgánica es eh, buscar diferentes metodologías, no quedarnos solamente como con la agricultura tradicional, un insecticida, fungamos y se acabó. En agricultura orgánica, de hecho, se busca complementariedad. Repeler, primero evitar que lleguen, luego repeler estos insectos plagas, luego utilizar los enemigos naturales. O sea, ahí es donde viene el llamado manejo integrado de plagas. Entonces, viene de hecho una mezcla de muchas cosas que podemos utilizar para contrarrestar. Ahí sí creo que está un poco más completa la respuesta para la pregunta tuya. Mi pregunta es, a gran escala, ¿usted cree que sea factible llevar un cultivo 100% orgánico o solo son prácticas, digamos, dedicadas a lo casero, como ustedes decían antes, en algún patio, en alguna terraza? Porque un manejo de un huerto orgánico, o sea, obvio es todo manual, ¿no? Pero, digamos, si llevamos esa práctica a un cultivo de 1, de 2 hectáreas, entonces subiría mucho más, principalmente la mano de obra. Entonces, ¿usted cree que sería factible, sí o no, y por qué? A ver, de hecho, es muy factible. ¿Por qué lo digo? No lo vemos tal vez mucho acá en nuestro medio, tal vez no estamos muy acostumbrados a ver producción orgánica o productos orgánicos en las perchas de donde vamos a comprar o incluso en los mercados. Pero hay países que se llaman y tecnologías que sirven también para producir orgánico. Aquí en Ecuador, lo más común, como les dije antes, es ver los macrotundes, los invernales, permiten un cierto control de nuestras condiciones ambientales. Básicamente lo que hacemos es proteger a todo el cultivo. O sea, le ponemos, por decirlo de alguna forma, le ponemos un plástico
hacemos una cubierta de plástico para poder controlar el ingreso de las personas y para evitar que ingresen insectos que pueden convertirse en plagas. Eso disminuye la incidencia de plagas, por un lado. Por otro, nos ayuda a controlar, por ejemplo, corrientes de aire muy fuertes o condiciones muy frías cuando estamos en la sierra. Y eso, asimismo, nos ayuda a darle una mejor condición al cultivo. Ahora, dentro de nuestro invernadero, dentro de nuestro espacio productivo, puede también utilizarse mucha tecnología. Hay países en donde utilizan las terrazas de los edificios. Y en lo último del edificio, donde aparentemente ya no se va a hacer nada, ellos hacen una cubierta, lo cierran todo y hacen producción en baldes, en tuberías, en diferentes condiciones, porque obviamente no puede haber filtración. Y lo dejan todo cerrado y ahí producen hortalizas, producen verduras. Pero aún así pueden llegar las plagas. Entonces, actualmente tenemos tecnologías que nos pueden ayudar muchísimo. De hecho, veía, por ejemplo, hace poco, un dron que es relativamente pequeño, se parece a los drones de tomar fotografías, pero tiene cuatro hélices que son grandes y como más duras, digamos. Entonces, el dron, ¿qué es lo que hace? Tiene sensores de movimiento y tiene una cámara que identifica cuando el insecto que está volando es una plaga. Ellos son básicamente unas mariposas. Entonces, el dron vuela, está sobrevolando en el galpón, hace un sobrevuelo, y cuando identifica una de estas mariposas, se acerca y lo único que hace es, con la hélice, golpear a la mariposa. Nada más. Entonces, obviamente, al golpearla, la daña, la mata, y listo. Ya está, ese es el control. No necesitan utilizar ningún químico, no necesitan hacer una aplicación, no necesitan un repelente y no necesitan estar pendiente de dónde están las mariposas. Simplemente el dron hace un sobrevuelo y en ese sobrevuelo identifica dónde están estas mariposas y las elimina básicamente. Otras alternativas, por ejemplo, es cuando tienes enemigos naturales, tú los puedes reproducir y los llevas. Obviamente, como tienes un galpón que es cerrado, tienes un espacio cerrado, un área cubierta, entonces puedes ir con una fundita con esos enemigos naturales, la abres y la dispersas en el galpón. La ventaja es que como está todo cerrado, obviamente no se te van a escapar, no se van a dispersar demasiado. Entonces, hay varias opciones que sí funcionan y de hecho funcionan a gran escala. Y tal vez uno de los mayores ejemplos podría ser universidades como en Países Bajos, la Universidad de Wageningen, que ellos trabajan también con mucha producción bajo techo, bajo cubierta, en galpones. De hecho, ellos utilizan invernaderos mucho más especializados y también utilizan mucho la agricultura orgánica. Entonces sí, de hecho sí se lo puede hacer, a gran escala sí se lo puede hacer. Cuando tenemos un mercado que lo pague, cuando tenemos personas que sí quieren consumir estos productos, sí se lo puede hacer. De hecho, sí justifica hacer ese tipo de inversión. Mi otra pregunta era, usted en un momento de la reunión mencionó una alternativa, un método para hacer un fertilizante orgánico, que era utilizar la lombriz roja californiana. Ya, ¿qué diferencia hay en utilizar esta especie a la común, la que encontramos en todos lados? O sea, por qué elegir esa específicamente? Ok, la lombriz común tiene características eh, de crecimiento distintas. La lombriz común suele estar en suelos más profundos, no se reproduce tan rápido, a pesar de que su vida es mucho más larga, es más longeva que la roja californiana. ¿Y por qué la roja californiana? Porque básicamente es una lombriz que se seleccionó, se domesticó y se la utilizó específicamente para la producción de compost. Entonces se la especializó en eso. Es una lombriz que si ustedes la dejan de manejar, si ustedes no le dan el alimento, si ustedes no le dan el manejo adecuado, se muere. Es tan doméstica que ella no sobrevive en condiciones de campo. Sin embargo, es mucho más eficiente en degradar, en comerse en la materia orgánica que la lombriz común. Entonces, si vemos lombriz común en nuestro medio, vamos y hacemos un hueco en el patio de la casa o en el patio de nuestra finca y encontramos lombrices de tierra, quiere decir que el suelo es muy fértil. Es uno de los indicadores incluso de que el suelo es fértil. Eh, Sin embargo, la lombriz roja californiana es mucho más eficiente en descomponer nuestros productos orgánicos. Entonces, podemos tener incluso hasta un balde en la terraza de la casa o en el balcón de la casa. Todo lo que son productos orgánicos, desperdicios en la cocina, los picamos, los ponemos en el balde, obviamente hacemos una preparación eh, y la lombriz se encarga de descomponer. Y listo, no tenemos que hacer mayor inversión. Entonces, esa es la ventaja de la lombriz roja californiana. Pero, ayuda a descomponer mucho, de una forma mucho más rápida y eficiente que la lombriz de tierra.
pero si estamos en condiciones de campo, obviamente tener lombriz de tierra es un muy buen indicador. Listo, eso, por mi parte, esas serían las dos preguntas. Sigue mi compañero. Buenos días, ingeniero. Bueno, con lo que respecta a mi pregunta, es un poco más personal, porque bien sabemos que un producto que sea totalmente orgánico y tenga su respectiva certificación va a ser un poco más caro, ¿no? Entonces, mi pregunta sería, ¿está usted dispuesto a comprar un producto que sea totalmente orgánico por un precio mayor? Y si cree usted que tendría aceptación en el mercado local. Ok, yo estaría dispuesto a consumirlo, eh, tal vez sí estaría dispuesto a pagarlo, no suelo ver en el mercado local productos orgánicos. Sin embargo, considerando nuestra área profesionalmente hablando, y de hecho en lo que ustedes se están preparando, considero que deberíamos producir nuestros propios productos orgánicos, porque lo haríamos a pequeña escala, porque es básicamente para consumo. Pero más bien yo considero que más que comprar y más que estar dispuestos a pagar el sobreprecio, deberíamos estar dispuestos a producirlos. Hacia allá es hacia donde deberíamos estar apuntando más bien. No a pensar en que otro más lo va a hacer, en que otro más va a producir y que luego nosotros vamos a comprarlo porque nos hace bien para la salud o porque nos lo recomendó el doctor. Más bien deberíamos pensar en que nosotros no podemos producir. No es tan complejo, no es que necesitamos áreas demasiado grandes, y por lo menos para autoconsumo sí lo podemos hacer. Sin embargo, respondiendo a la pregunta, sí, sí estaría dispuesto yo personalmente a consumirlos, a comprarlos. Estoy consciente de que hay un sobreprecio cuando en realidad deberíamos estar en un mercado competitivo, por decirlo de alguna forma, de tú a tú. Es decir, no me gustaría ver un producto en el mercado que sea orgánico y que cueste el doble que un convencional. Sin embargo, sí estaría dispuesto a pagar un margen adicional al producto tradicional, porque sé que sí puede llegarse a esos niveles. O sea, de eso se trata también el mercado. No es solamente producir y porque soy orgánico cobro el doble. No, también tenemos que tener buena calidad y también debemos ser competitivos. Así es a donde deberíamos apuntar. Sin embargo, el mercado en general, la experiencia que yo he tenido, mmm, están dispuestos a consumir, pero no están dispuestos a pagar. Entonces, lamentablemente nuestra idiosincrasia nos lleva hacia allá. Solamente cuando tenemos un problema de salud, solamente cuando tenemos un familiar, cuando tenemos a alguien muy cercano, al que el médico le dice, tiene que consumir esto si quiere mejorar su salud, o si no consume esto, su salud se va a deteriorar mucho más rápido, decimos, ok, pagamos un poco más, pero lo consumimos. Eh, Lamentablemente esa es nuestra mentalidad en términos de población, pero no deberíamos tener que llegar allá. Sí deberíamos poder producir y deberíamos poder consumir tan elevados. Bueno, una otra pregunta, pero ya despejaron la duda. Entonces, no sé si algún compañero. Yo quiero hacerle otra pregunta. Sí, bueno, Hablaba sobre las certificaciones antes en la pregunta del compañero Córdoba. Y ya, pues mi pregunta es, ¿cuáles son las regulaciones y certificaciones necesarias para llevar a cabo la agricultura orgánica a gran escala? mira, ese es un tema un poquito tedioso, un poquito complejo tal vez de mencionar. Resulta que en agricultura tradicional utilizamos agroquímicos, utilizamos pesticidas, utilizamos fertilizantes indiscriminadamente, producimos, comercializamos, consumimos y nadie dice nada, nadie pide una regulación, nadie necesita una certificación para poderlo producir. Sin embargo, cuando producimos orgánico, que se supone, dicho por muchas investigaciones, tenemos productos de mejor calidad, no nos afectan a la salud, de hecho mejoran nuestras condiciones de salud. Ahí sí tenemos que tener un montón de certificaciones y de papeles y documentos que validen que lo estamos haciendo de esa forma. O sea, creo que como que le dimos vuelta a la tortilla en algún momento, cuando debiera ser al revés. Pero para poderlo hacer, para poder producir y tener una certificación es algo complejo. Primero, eh, no podemos utilizar productos que no hayan sido compostados previamente. Por ejemplo, el estiércol, materias primas, residuos de comida, residuos de cosecha, tienen que haber pasado por un proceso de descomposición. Y ahí es donde entra la lombriz roja californiana, por ejemplo. Ahora, la certificación va a depender del nivel o de con quién lo estamos haciendo. Si nosotros lo hacemos de forma local, Agrogalía nos da una certificación, ellos van, inspeccionan y nos dicen, ok,
hacemos un análisis de suelo, hacemos análisis foliares, vemos que no hay ninguna traza, ningún residuo químico, entonces ese ya es un punto a favor. Luego ven cuáles son los insumos con los que trabajamos. Y dicen, ok, todos son de origen orgánico, todos tienen procedencia orgánica, está bien, perfecto, son puntos a favor y eso nos va facilitando que nos den la certificación. Pero no es solo eso, también es ver que las personas que trabajan con nosotros tengan una buena condición. Por ejemplo, no podemos decir, tenemos 10 galpones, 5 trabajadores y no tenemos ni siquiera un baño en buenas condiciones. Entonces, tenemos que tener, dependiendo del número de trabajadores, tenemos que tener el número de sanitarios, duchas incluso, o sea, infraestructura. Adicional a eso, también necesitamos cumplir con algunas de las leyes que nos dice la producción orgánica o de los reglamentos de la producción orgánica, tanto nacional como internacional. Y si queremos exportar, con mucha más razón. Si queremos exportar, no es solamente tener el certificado de agrocalidad, por ejemplo, de un ministerio. Ahí deberíamos ya pensar en otro tipo de certificación. Por ejemplo, en una certificación internacional, en una Rainforest, en algún tipo de certificación internacional que nos ayude a asegurar un mercado internacional. Pero, nuevamente, si a nivel local no lo estamos haciendo de una forma adecuada, entonces muy poco probable vamos a poder conseguir una certificación internacional. No es que no se pueda, de hecho sí hay productores que lo hacen. Hay productores incluso de monocultivos que han conseguido certificaciones internacionales y tienen mercados fijos con sobreprecio y con compradores de forma permanente. Hay personas, por ejemplo, que producen plátano, que tienen ya su certificación orgánica de producción de plátano y le pagan un precio fijo todo el año. Y le dicen, les doy un ejemplo, no digo que ese sea el precio, 15 centavos el kilo de plátano todo el año. No importa cuánto volumen tiene, todo el año le vamos a llevar toda su fruta. ¿Por qué? Porque tiene una certificación, porque hay alguien en el mercado, en el extranjero, que lo puede pagar y hay alguien que está dispuesto a pagar por eso. Bueno, Inge, yo de mi parte le agradezco, como ya son las 10 de la mañana. Pero bueno, yo de mi parte le agradezco el tiempo que nos dio, nos ayudó mucho con la tarea que pues se hizo. Muchas gracias por resolver las preguntas y bueno, de mi parte muchas gracias. Listo, no hay problema, chicos. Muchas gracias, gracias a ustedes por el interés, por haberme considerado también para esta charla. Y éxitos, no solamente en su tarea, en su vida profesional, y ojalá algunos sí se interese, porque en realidad sí hay potencial también en la producción orgánica. No solo para consumo, sino también para poder comercializar. Entonces, felicidades, chicos. Gracias. 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 Bien, ya, entonces eso sería todo. Adiós, adiós.